El otro día me puse a pensar, ¿realmente me gusta vivir en el campo de Japón? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? En un episodio anterior ya hemos hablado sobre las ventajas de vivir en el campo de Japón, pero creo que solo mencionamos temas bastante superficiales, tales como la renta es más barata, las casas son más grandes y baratas, entre otros. Sin embargo, es un tema bastante interesante y bastante profundo como para solo haberle dedicado un solo video. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre esas cosas padrísimas de vivir en el campo de Japón que nadie te cuenta. Mi nombre es Yamil, esto es Komorebi Club, comenzamos. Punto número 1, cosa que me encanta de vivir en el Japón, la conexión con la naturaleza. Y desde ayer estuve pensando todo el día, quiero hablar sobre la naturaleza del campo de Japón, en donde grabo. Y miren amigos, encontré un campo de arroz que se ve muy bonito. Yo he vivido 10 años en Japón y una de las cosas de las que yo nunca me di cuenta hasta mudarme al campo fue que las estaciones del año están perfectamente divididas en Japón. Y van a decir, Yamil, obviamente, verano es verano, primavera es primavera, otoño es otoño, invierno es invierno, sí lo sé. Pero lo que quiero decir es que en el campo de Japón las estaciones no se ven, se sienten. Y es por eso que hoy decidí grabar en un campo de arroz, porque los campos de arroz, dependiendo de la estación, se ven totalmente diferentes. Ahorita estamos en verano, así que se ven totalmente verdes. En otra temporada no hay absolutamente nada. En otra temporada están todos cafés, ya están listos para la cosecha. Y en otra temporada todo está lleno de agua. Entonces tú vas pasando tranquilamente por la calle y ves un campo de arroz y dices, ¡ah! Hermoso y sensual verano de Japón, te quiero mucho. Una persona como yo que creció en el estado de Chihuahua en México, que es un estado muy desértico, es rarísimo poder sentir las estaciones, porque en el lugar de donde vengo o es tiempo de calor o es tiempo de frío. Y aquí viendo las hierbas, viendo la cosecha, viendo las flores, te das cuenta de la temporada que es. Y por mi experiencia, yo siento que es algo que no se siente totalmente cuando vives en la ciudad. Y creo que es obvio, porque los edificios te cubren el cielo, comparado con la zona rural hay menos áreas verdes, no hay campos de arroz. Y yo sí creo totalmente que estar en contacto con la naturaleza es muy bueno para el corazón. Segunda cosa que me gusta muchísimo de vivir en el campo de Japón, hay templos y santuarios por todos lados. Y no lo digo por decirlo, lo digo literalmente. Cuando estás en el campo de Japón, vas caminando rumbo a la escuela, vas caminando rumbo al trabajo, y entre los árboles notas que se ve algo rojo. Sí, pues va a ser una puerta de estas que se llaman Torii. Las puertas Torii se encuentran en todos los santuarios de Japón, y aunque no sepas absolutamente nada sobre esa religión, con el hecho de estar aquí, con el hecho de sentir esta vibra mágica, ya sientes que es un lugar muy especial. Yo en lo personal no tengo ninguna religión, pero eso no me detiene para entrar y disfrutar el lugar. Y es que eso es lo mágico de los templos y santuarios de la zona rural, que aunque tú pertenezcas a otra religión o no tengas religión, tú puedes entrar a disfrutar y conocer el lugar. Obviamente con mucho respeto y tener cuidado de que no sea propiedad privada. Tengan mucho cuidado tomando fotos, vean bien los carteles que no digan prohibido entrar. Así que no les estoy diciendo que entren a cualquier templo que vean, pero si ustedes ven un templo y ven a una persona cerca, pueden preguntarle para ver si pueden entrar o no. Y si no me creen de que en Japón hay muchísimos templos y muchos santuarios, les hago una comparación. Japón es un país en el que hay demasiadas tiendas de conveniencia. Y aún así, más que tiendas de conveniencia, hay más templos y santuarios. ¿A ustedes no les parecería mágico vivir cerca de uno? A mí me emocionaría muchísimo, ¿eh? Punto número 4 de cosas que me encantan de vivir en el campo de Japón. El tiempo y el espacio se sienten totalmente diferente. Yo creo que especialmente el tiempo es una de las cosas más diferentes que yo sentí cuando me mudé. Yo siento que en la zona urbana la gente camina mucho más rápido. Si estás en una zona central de Tokio, ves trenes pasando rápido por todos lados. Y esto de los trenes es muy curioso, porque cuando yo iba a la universidad en Tokio, yo iba siempre con tiempo de sobra, porque odio llegar tarde a los lugares. Pero cuando estás en la plataforma esperando el tren y viene un tren a las 7:22 y sabes que otro tren va a venir 3 minutos después, no sé por qué existe esa necesidad de intentar meterte en ese tren, así que te apuras, vas con la mochila sudando y corres y entras al tren, siendo que te pudiste haber esperado 3 minutos. A mí eso me pasó muchísimo. Y yo siento que es porque la vida en Tokio es mucho más apresurada.
Entiendo que hay gente que le gusta ese tipo de vida. A mí me encantaba cuando vivía ahí. Pero ahora que me mudé al campo, que mi vida es mucho más tranquila, yo en lugar de subirme al tren, yo prefiero irme en el carro, ir escuchando música tranquilamente, viendo el paisaje. Y ahí es cuando me di cuenta de que yo soy una persona que se deja influenciar mucho por los demás, porque veía a otras personas caminando y yo quería seguir el paso de ellas. Y cuando sales en la mañana, en la hora pico, pues obviamente la mayoría de la gente va a estar corriendo. Ahora yo prefiero tener menos tiempo libre, llegar más tarde a casa, pero tranquilo, respirando, disfrutando de mi alrededor, sintiendo y conectándome con la naturaleza. Y yo creo que me ha ayudado muchísimo para el estrés. Y con respecto al espacio, no hace ni siquiera falta mencionarlo. Aquí hay mucho más espacio, los parques son mucho más grandes, las casas son más amplias y más baratas. Una desventaja es que es menos conveniente porque las tiendas te quedan más lejos, pero si le haces como yo, que vas al súper y compras todo lo de la semana de un jalón, pues no te afecta tanto. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿La vida más apresurada o la vida más tranquila? Déjenmelo en comentarios, los leo. Punto número 3 que me encanta, me fascina del campo de Japón: el hermoso ruido de la naturaleza. Una experiencia interesante es cómo te acostumbras al ruido de la ciudad, ya sea el fuerte ruido de los trenes, el ruido de los autos, el ruido de la sirena de la ambulancia. Cuando estás en una área muy poblada como Shibuya o como Shinjuku, escuchas tanto a la gente que ya no la escuchas. Y llega un momento en el que te acostumbras a todos estos sonidos. Dejas de escuchar el tren, te deja de molestar el sonido de los autos. Y en aquel momento yo lo disfrutaba porque yo crecí en el campo de México, entonces para mí vivir en la ciudad fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Pero cuando me mudé al campo de Japón me di cuenta de que son tan pocos los sonidos en el campo que cada sonido, cada pájaro, cada animal, cada bicho, todos se convierten en protagonistas. ¿Pueden escuchar? Y es muy bonito porque en la mañana cuando te despiertas es como si los pajaritos estuvieran en una competencia de quién pilla más fuerte. Luego cae la tarde, como en este momento, y los bichos empiezan a hacer un ruido grandísimo. Y los escuchas por todos lados, como si estuvieran en cada árbol. A mí en lo personal los bichos me dan asco, no los quiero ver, pero sí los quiero escuchar. Y por último, en la noche no podemos dejar atrás el coro de las ranas. En lugares muy húmedos y especialmente en lugares donde hay campos de arroz, cuando salgo a pasear con mi perrito a dar la vuelta y pasamos por un campo de arroz, se escuchan muchísimo las ranas. Ranak, 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 por todos lados. Yo entiendo que hay personas a las que no les gustan este tipo de sonidos. ¿Ya se cayó? Mira, finalmente paz. Y comprendo que hay personas a las que no les gusta el sonido de las ranas, de los pájaros, de los insectos, pero personas como yo, a las que les gusta mucho la naturaleza, que se quieren conectar más y más con el medio ambiente, es una experiencia fenomenal. Quinta cosa que me gusta de vivir en el campo de Japón: cosecha tus propias frutas y verduras. Para empezar, esta no es mi casa, es la casa de mis suegros, y mi suegro regularmente suele cosechar sus propias verduras, ya sea chile morrón, ajo, cebolla, berenjenas, menta, entre otras y muchísimas cosas. Y la tierra aquí es muchísimo más barata, así que puedes comprar un terreno en donde pones tu casa y donde puedes tener un jardín bastante amplio para tener tus cosechas. No quiero generalizar, yo sé que no en todas las casas del campo pueden tener un espacio para la cosecha, pero yo creo que sí, es una realidad de que es mucho más fácil tener un espacio así en el campo que en la ciudad, ya que en la ciudad la tierra es carísima. El terreno de mis suegros, como es bastante amplio, pueden tener muchas verduras, chiles, de todo al mismo tiempo, pero yo, aunque vivo en el campo de Japón, yo vivo en un apartamento. Pero aún así, como estoy siempre conectado con la naturaleza, me dieron muchísimas ganas, así que compré bastantes macetas y las tengo en el balcón. Tengo menta, tengo cilantro, y yo creo que si viviera en Tokio y tuviera ese espacio, yo creo que no lo utilizaría para cosechar. Muy probablemente porque los edificios tapan la luz del sol del balcón, o porque yo siento que el aire está un poquito más contaminado que en el campo de Japón. Así que, no sé, pero hay muchas personas que sí lo hacen, y está bien. Yo creo que ya no es necesario explicarles a ustedes que el campo es más barato que la ciudad. Así que sobre este tema les quería platicar sobre una cosa diferente. Y es que en japonés hay una palabra que se dice osusoake, que en pocas palabras es compartir tus cosas. Por ejemplo, este año mi suegro cosechó muchísimo chile morrón, y como le sobró mucho nos lo estuvo regalando a nosotros
nosotros. Pero en el campo de Japón es muy común de que las personas que tienen cosechas le regalen sobras o le regalen cosas ricas, por ejemplo fruta, a los vecinos o a seres queridos. Y esa es una cultura muy bonita. A nosotros nos han regalado frutas muy ricas y en cambio otro día nosotros vamos y les regalamos algunos dulces o les regalamos algo que nos trajimos probablemente de un viaje o de algo. Y esta cultura de dar y recibir es hermosa, amigos. No estoy negando de que en la ciudad no suceda, claro que sí sucede, pero para mí en el campo es muy especial porque estás regalando lo que tú cosechaste, el sudor que derramaste, el tiempo que le dedicaste, todo eso se lo estás regalando a otra persona. Y yo creo que esta es una cultura que nosotros los mexicanos deberíamos de aprender muchísimo sobre Japón, el dar incondicionalmente. Hay también muchísimas cosas que no me gustan del campo de Japón, en las cuales a mí me gustaría también grabarlas en un video. Así que si lo quieren ver, denme un like, déjenme un muy bonito comentario, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao. Dios, qué calor, estoy sudadísimo.